La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Quiero invitarles a ustedes que busquen en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 10 al 17. Romanos 8, versículos del 10 al 17. Cuando usted encuentre esta porción de la palabra de Dios, por favor, vamos a estar puestos en pie en reverencia a la Escritura para dar lectura a la misma y comenzar nuestro mensaje en esta mañana. Romanos 8, versículos 10 al 17. Nos dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús, vuelvo y leo el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos, Señor. En esta mañana pedimos tu iluminación. Que tu Santo Espíritu encienda nuestras lámparas y que podamos escuchar tu voz en esta mañana, oh Dios, para entender este camino más claramente. Bendice mis hermanos, bendice mis hermanas y edifícanos, danos la edificación necesaria en esta mañana. Nos ponemos en tus manos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Anoche vimos una película muy hermosa donde una familia en una iglesia pasó una prueba bastante intensa, ¿verdad que sí? La madre se enojó con Dios y ella misma explicó, perdió la fe, se alejó del Señor y en esa situación ciertas damas de la iglesia hicieron ciertos comentarios que hirieron, ¿verdad que sí? Y decían, aquellas voces, le decían a la madre, tal vez lo que le pasa a tu hija es que alguien cometió algún pecado. Tal vez fue usted, tal vez fue su esposo, tal vez la misma niña. La madre se hirió tanto que decidió no asistir más a la iglesia. Cuando el pastor se reúne con ella y le dice, ¿qué puedo hacer para que tú vuelvas a asistir a la iglesia? Ella estaba sin palabras y él le dijo, en nuestra iglesia diferentes personas tienen diferentes formas de pensar y diferentes personas tienen diferentes niveles de madurez espiritual. Y decía a la madre, ¿y qué hacemos con ellos? Y el pastor le decía, pues hay que amarlos como quiera. Y ella concluyó lo siguiente, no sé si se acuerdan de esta frase, pues yo las voy a amar desde mi casa. ¿Se acuerdan? Pues a mí como pastor me llamó la atención. Porque muchas veces en nuestras iglesias hay personas que no han desarrollado su nivel de espiritualidad. Y a veces dicen cosas que no edifican. Y no edifican de tal manera que sacan a gente de las iglesias, ¿no creo? Yo he escuchado gente decir, mientras fulano esté allí, yo no voy. Mientras fulano esté allí, yo no voy. Me buscaré otra iglesia. Claro, también habla del nivel espiritual de la persona que está haciendo ese comentario.
Yo sé que está justificado que esté herido, pero eso se supera con el amor. Y a veces uno tiene que perdonar 70 veces 7. Y si la otra señora hizo un comentario indebido, la reacción de la persona que se va de la iglesia es una acción que decide no amar, no perdonar. Y revela la condición espiritual de esa persona. Así que en esa película fue precioso cuando al final la madre regresa a la iglesia, mira a la señora y ¿qué le dice? Hay que amar, hay que amar. Pero lamentablemente al final de la película se levanta también otra persona que dice, ven acá, ¿cómo sabemos si todo lo que tú estás diciendo es honesto y sincero? Tal vez tú estás haciendo de esto un espectáculo. Hasta que apareció el padre de Hailey, ¿verdad? La otra niña. Qué bárbaro, hermano. Estuvo tremendo esa conclusión. Lo que me agradó como pastor al final fue que la madre pudo crecer espiritualmente. Estuvo dispuesta a regresar a su iglesia, a amar a personas que son difíciles de amar. Bueno, cuando me senté para atrás y dije, ¿qué le pasa a esta gente? La iglesia lucía muy bien. Estaba bonita la iglesia en la película anoche. Hay cosas que uno no puede llegar a unas conclusiones porque la película es muy corta, muy breve. Pero por lo menos puedo decir ciertas cosas. Allí nadie mencionó a Jesús. ¿Quién se dio cuenta de eso? Claro. Entonces, amados hermanos, a lo mejor un día de esto me pongo un casco y saco una sombrilla. Yo no lo sé, porque por inspiración súbita se me ocurren ciertas cosas, ¿verdad? Pero ¿de qué vale que hagamos todas esas cosas y hablemos bonito si no tenemos a Cristo? Podemos ser religiosos y no tener el Espíritu Santo. Podemos estar en la iglesia sin ser maduros espiritualmente. Entonces esta mañana vamos a hablar de eso, porque además de eso, habían muchos comentarios de diferentes personas en la iglesia y uno decía, ¿dónde está el amor de los hermanos? A mí, esta señora estaba pasando por una crisis profunda y en vez de apoyar, en vez de orar por ellos, eso es otra cosa. ¿Alguien vio a alguien en esa iglesia orar por esa niña? Nadie. Yo me quedé esperando. Nadie. Yo creo que el doctor le ministró más que los otros hermanitos. De manera que hay una escasez de profundidad espiritual profunda. Yo sé que la película es de esas de Hollywood, ¿verdad? Y no se le puede pedir mucho a esos hermanos. Pero yo quise usar la película para ilustrarle a ustedes de lo que quiero hablar hoy. Y es la falta de madurez espiritual en muchas personas, en muchas iglesias. Mire esto. Me puse a estudiar sobre eso en la semana. Y ocurre que en Chicago hay una iglesia famosísima, a lo mejor usted la conoce, norteamericana, ¿no? Willow Creek. Willow Creek se desarrolló en los años 70 y 80. Una iglesia enorme. Van 26,000 personas todos los domingos a esa iglesia. Tiene muchos ministerios, hermano. Y ha sido una iglesia de renombre por décadas. Pero un día se le ocurre a los ancianos de la iglesia ver cuál es el nivel de espiritualidad de esa iglesia. Usted lo mira desde afuera y dice, son 26,000. Dios los ha bendecido, esa iglesia ha crecido. Tienen que ser gente bien espiritual. Contrataron un equipo de investigadores. Y entonces hicieron grupos y le dieron las evaluaciones. Se pasaron todo este tiempo evaluando los resultados. Y la iglesia, el perfil de la iglesia salió que aunque asistían 26,000, su nivel de espiritualidad era muy bajo. Eso es algo que no nos debe sorprender y que es algo que a nosotros los pastores nos preocupa de los mega churches. Mucho evento, mucha farándula, muchas cosas que llaman la atención, pero poca profundidad. Hay gente llana. Escuche esto, se pone peor, se pone más interesante. La misma iglesia decide pagar a otro grupo de investigadores
para averiguar lo siguiente: ¿es esto un fenómeno de nuestra iglesia o esto es normal en otras iglesias? Esto pasa en otras iglesias. Ellos pagaron el estudio. Decidieron estudiar 1000 congregaciones a través de todo Estados Unidos. 1000. Adivina el resultado. Lo mismo de Willow Creek. El nivel de espiritualidad de muchas iglesias norteamericanas es bien bajito. Y decían ellos, este es el resultado, los investigadores: asisten a las iglesias, pero no oran en sus casas. Asisten a las iglesias, pero no abren su Biblia a estudiar la palabra de Dios. En otras palabras, yo puedo ir por la lista que ellos publicaron, pero el perfil lo que indica es que no están cultivando su vida devocional. Vienen a la iglesia, quieren tener un tremendo culto, y eso es hasta la semana que viene. El crecimiento espiritual es nuestra responsabilidad. La iglesia no lo puede proveer. Una de las conclusiones de los investigadores fue que vivimos en una época, en una cultura, que si usted paga por un servicio, ellos esperan. Entonces, por ejemplo, si lleva a su niño al colegio y usted está pagando, quien tiene que educar al niño es la maestra, es el maestro. Oye, la mejor educación se da en la casa. Pero si los padres no están dispuestos a educar a los hijos en su casa, entonces van y demandan las escuelas, porque las escuelas son las malas, las maestras son las malas, la administración son los malos. Se le pone la responsabilidad a los demás. Ese mismo fenómeno pasa en la iglesia, dicen ellos. La gente diezma y espera que cuando traigan los niños a la escuela bíblica, ya. Ellos no son responsables de coger una Biblia de niños y leerle las historias bíblicas a los niños, porque eso es trabajo de la iglesia, para eso yo diezmo. Qué mentalidad, ¿verdad que sí? Para empezar, cuando yo leía eso, es que no todo el mundo diezma. Hay papás que no aportan ni un centavo a la iglesia. Hay otros papás que no traen los niños a la escuela bíblica. Yo he escuchado los argumentos de estas personas y dicen: cuando el niño crezca, que él decida. Nuestra responsabilidad cristiana es educar al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. La gente de nuestras iglesias no están asumiendo su responsabilidad. Y nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Estamos en una cultura donde creemos que ir al culto es suficiente. Yo he escuchado la frase: yo cumplí con Dios. Ahí yo puse mi ofrenda en el plato. ¿Qué más quieren de mí? Pues Jesús quiere más de ti. Jesús quiere que le sigas. Jesús quiere que le obedezcas. Y no solamente el domingo en la mañana, todos los días. Toma tu cruz todos los días y sigue en pos de mí, dice el Señor. Pero amados hermanos, queremos resultados inmediatos, mágicos, espectaculares, milagrosos, pero sin nosotros hacer nada. Y el evangelio no funciona así. No podemos ser oidores, hay que ser hacedores de la palabra. Y si usted no está dispuesto a hacer esto, usted no da fruto, usted no crece. Hay gente que quiere tener el Espíritu Santo. Yo quisiera, pastor, tener la llenura. Y como yo he esperado, pero nunca me llega. Dios mira tu corazón. Apártate del mundo, apártate del mal, apártate de aquello que no agrada a Dios y sirve al Señor. Eso hay que hacerlo. Yo no estoy de acuerdo con usted, pastor. Usted tiene su evangelio, yo tengo el mío. ¿Ves el problema? Que tú no estás dispuesto a hacer lo que dice la palabra. Es que yo tengo mi manera. Yo tengo mucha gente que lo hace a su manera. Yo no se preocupe, pastor, yo lo hago a mi manera. Pues yo te voy a decir lo siguiente: yo lo traté a mi manera muchas veces y no me funcionó. Hasta que doblé mis rodillas, me rendí y le dije: Señor, lo que tú quieras, eso es lo que yo voy a hacer. Pero parece ser que hay mucha gente que está en el yo y no quiere hacer eso. Y aquí en este texto el apóstol Pablo nos está diciendo
que cuando los cristianos venimos a Jesucristo tenemos dos naturalezas, ¿verdad que sí? Una vieja y una nueva. Y la vieja es la vieja criatura. Y la nueva es ese espíritu, ese corazón regenerado que nos da el Espíritu Santo. Y ahí habita la presencia de Dios. Y que ahora nosotros tenemos que escoger uno o el otro. Y nos dice el Señor, nos dice el apóstol Pablo, si seguimos la carne, al viejo hombre, nos perdemos. Pero si seguimos el espíritu, el nuevo hombre, llegamos. Hay que decidir. Pero son pocos los cristianos que saben distinguir el viejo hombre del nuevo, la carne y el yo del espíritu. Hay gente que no sabe y no entiende porque no han cultivado su vida devocional con el Señor. Usted descubre eso de rodillas, hablando con el Señor todos los días. Llega un momento que tú empiezas a reconocer la voz del Espíritu, la voz de Dios. Así lo dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuánta gente yo escucho? Pastor, pero usted dice que el Señor le habla y Dios le dirige, que el Espíritu Santo le mostró. A mí no me pasa eso. Vete a orar. Vete a orar hasta que te pase eso. Vete a orar hasta que los ríos de agua de vida fluyan en tu ser. Escúchame, yo no puedo hacer eso por ti. Lo tienes que hacer tú. Yo sé que en la televisión tú vas allá y te ponen las manos y boom, bam, bim. ¿Verdad que sí? Fantástico. Después de la semana están aquí otra vez. Yo fui allí, pastor, pero yo creía, pero ¿y qué pasó? Nada. Escúchame. Tú eres el que tienes que doblar la rodilla. Mi trabajo es predicarte el evangelio y decir, doblar la rodilla. Vete a orar. Fui a hablar con el pastor y lo único que me dijo es lo mismo de siempre, que me fuera a orar. Para no fallar y tener el récord constante, vete a orar. Te lo dije hoy domingo, vete a orar. No hay nada malo con eso. Medita en su palabra de día y de noche. Saben que el gobierno está preocupado porque hay gente que no sabe leer y escribir. Entonces ya tienen unas estadísticas. ¿Cuántas personas saben leer, escribir y ese tipo de cosas? Para mí es increíble que hay gente en la iglesia que no saben lo que dice la palabra de Dios. Es que es muy grande ese libro, pastor. Son muy complicados. Cuando yo empecé a leer la Biblia, era bien grande también. A mí no me gustaba leer. Pero lo bueno fue que ese libro era bien, bien grande. Y cuando yo entendí que yo tenía que meterme en la palabra de Dios y decidir leerlo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿saben lo que me pasó cuando terminé hasta Apocalipsis? Aprendí a leer. Y cuando me fui a estudiar, los profesores me daban esos libros así de grandes y todo el mundo los estudiantes, ¡ay, Dios mío! Y yo los cogía así. Porque más grande era mi Biblia. Más difícil era mi Biblia. Más complicado que esto. Aquí yo necesitaba que el Espíritu Santo me diera entendimiento. Yo cogí esos libros de la universidad, me los paseaba. Esto es tontería. Pero eso lo tienes que hacer tú. Yo no te puedo enseñar a leer. Y no me digas, yo no leo la Biblia porque no sé leer. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado y conocido? Gente que no sabe leer, se va de rodillas y empiezan poco a poco. Y el Señor los capacita y los ayuda a leer la palabra de Dios. ¿No se acuerdan los discípulos de Jesús? Se supone que eran hombres sin educación, gente sin letras, los galileos, que era un término ofensivo, porque era gente no educada, torpe, bruta, pero de momento hablaban con gracia y con sabiduría, y la gente le decía, ¿de dónde tú sacas esta palabra si tú eres un galileo? Sí, pero es que yo ando con el Galileo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios va a mirar tu corazón y va a ver si tú quieres o no. Si tú quieres la llenura del Espíritu Santo para hacer un espectáculo en la iglesia, te vas a quedar esperando. Porque la presencia de Dios no es así. Simón el mago estaba dispuesto a pagar lo que fuera por la presencia del Espíritu. No es para eso. Es para, Señor, dame vida.
cambia mi vida. De eso que hablaba Ruth esta mañana. Cambia mi vida. Se llama el espíritu de vida. Hay gente que dice, estoy apagado, estoy así, no siento nada. Necesitas que el espíritu aviva su obra en ti. Y eso va a ser un fuego tremendo. Déjeme decirle lo que pasa. Porque esta mañana en el devocional a mí el Señor me estaba hablando. Ruth estaba hablando de cómo evangelizar. Para evangelizar necesitamos un pueblo encendido en fuego. Tú no le vas a hablar a nadie. Porque el Señor nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tu corazón está llena de la palabra, llena de la presencia de Dios, llena de Cristo, tú compartes a Jesús con los demás. Pero cuando la gente empieza, yo no sé qué decir, vete a orar. Para que te caiga del cielo. Porque cuando en aquel momento tú vayas a hablar, no serán vosotros los que habléis. Es el Señor el que va a hablar a través de ti y a través de mí. Bendito es tu nombre, Jehová. El nuevo nacimiento. La gran confusión que hay en nuestras iglesias con esto. La gente se cree que nació de nuevo y ya está. El pastor me dijo que pusieron mi nombre en el libro de la vida. No tengo que hacer nada más. Pero ese texto esta mañana nos dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. La gente no entiende lo que es eso, ni cómo. Y yo espero y confío que si usted persevera en Génesis, usted venga a los estudios bíblicos, a las clases bíblicas, a los talleres que ofrecemos, para que usted entienda cómo es esto y lo ponga por obra. Pero esta mañana te voy a dar un hit, un la, para que tú entiendas lo que está pasando. Lo que nació de nuevo fue tu espíritu. Sí, tú tienes un corazón nuevo. Déjame decirte lo que tú no tienes nuevo. Lo que no nació de nuevo fue tu mente. Lo que no nació de nuevo fueron tus emociones. Son las mismas que tú tenías antes. Y la mente que tú heredaste está viciada. Y las emociones que tú tienes son las viejas y están viciadas. Entonces tú tienes que limpiar la casa, purificar la mente y purificar las emociones, redimirlas y entregárselas a Cristo. Por eso hay que ponerse vestimentas nuevas. Y la mente no cambia a menos que tú cambies tu manera de pensar. La mente no cambia a menos que tú no cambies tus pensamientos. Por eso el apóstol dice, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en esto pensar. Pero hay gente que sigue pensando la misma tontería de antes. Los paranoicos siempre tienen el sentido de persecución. Pastor, pero yo no quiero ir a la iglesia porque allí la gente habla mal de mí. Sí, todo el mundo siempre la tiene contra ti. Sí, mira, fulano me hizo esto, fulana me hizo aquello. Linda, cuando tú vas a dejar de pensar así. Dios no nos dio un espíritu de temor. Aprópiate de la palabra y haz lo que la señora de la película no hizo desde un principio. Aunque hablen mal de ti, alábalo. Aunque hablen mal de ti, perdónales. Aunque ellos no sepan lo que están haciendo, perdónales. Tú tienes que tener la espina cristiana para servir al Señor. Tú tienes que aprender a resistir al enemigo y no huir, porque el diablo conoce tu mente dañada, el diablo conoce tu mente antigua. Y si tú eres de los sensitivos que no te gusta que hablen de ti, lo primero que te va a pasar en la iglesia es que van a decir que, ay, qué fea tú eres. Ay, yo no vuelvo a esa iglesia. El diablo de entrada te interceptó. Y eso pasa con tus emociones. Tenemos que tener dominio propio de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y tenemos que llevar todo eso cautivo a Cristo. Ese trabajo yo no lo puedo hacer por ti, yo hice eso por mí. Tú tienes que hacer tu trabajo. ¿Sabes tú que cuando venga Cristo tenemos que rendirle cuenta a Jesús? Todos vamos a compadecer al tribunal de Cristo. Y nos van a evaluar a base de los frutos. Y el Señor espera que usted rinda fruto.
¿Se acuerda de la parábola de la vid? El Señor, ¿verdad? Todo pámpano que vino de fruto. No. Estad ocupados en vuestra salvación, es lo que dice la palabra de Dios. Y usted y yo necesitamos estar ocupados. Usted dirá, el pastor está molesto. No, yo estoy preocupado después de esa película anoche. Génesis tiene que ser distinta a las demás iglesias. Si tú quieres una iglesia llena de chismes y ataques y cosas que no edifican, hay otras iglesias. Aquí nos queremos sanar en el nombre de Jesús. Aquí queremos ser transformados en el nombre de Jesús. Aquí te queremos enseñar un camino distinto. Aquí queremos que tú dejes atrás todas esas cosas. Pero tienes que estar dispuesto a hacer lo que el Señor te está pidiendo. Si no, vas a terminar como muchos, de iglesia en iglesia, buscando y estás sediento y hambriento. Venid a mí, dice el Señor. Ve a Él. Tú puedes ir a 40 iglesias, esa no es la solución. Ve a Jesucristo. Ve a Jesucristo. Y comienza a identificar tu vida en el Señor. Esta palabra en esta mañana, estos versículos nos dicen, especialmente en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo quisiera explicarle un minutito o dos sobre ese texto. Tiene mucho, eso puede estar una semana ahí. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Oh, pero yo pensé que había confesado a Jesús y eso era suficiente. No. Jesús te vino a transformar. Jesús te vino a liberar. Jesús te vino a sanar. Y como Él sabe que todavía tenemos la mente antigua, las emociones antiguas, Él te dio a ti y a mí el Espíritu Santo para guiarnos en ese proceso. Por eso es importante que aprendas a hablarle al Señor y que Él te hable a ti, para que Él te guíe. Y va a llegar el momento en ese proceso que te va a decir, hermanito, eso que tú estás pensando no es mío. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Pues hay que hacerlo morir. Esas cosas tienen que parar en mí. Y si te sientes débil, lo único que tienes que decirle, Señor, yo sé que eso no te agrada, pero no tengo la fuerza. Señor, dame la fuerza para yo hacer esto. Yo quiero, Señor, bendíceme. Y yo quiero que tú sepas que el Señor lo va a hacer por ti. Y es algo precioso. Cuando usted quiere, Dios se manifiesta y Dios te bendice. Escucha lo que te voy a decir. Mira lo que Él dice en su palabra. Porque conforme a tu fe, te será hecho. ¿Cuántas veces Jesús no se acercó a las personas y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tú quieres que yo te haga? Eso es lo que tú y yo vamos a hacer de rodillas. Si estás herida o herido por tu niñez y vienes arrastrando todo esto hasta en tu vida adulta, dile, Señor, Espíritu Santo, sáname, tengo esta herida. Y deja que el Espíritu obre en ti y te sane y te libere de esas heridas. Y te voy a asegurar algo esta mañana, no va a ser como tú piensas. A veces el Señor nos quita las cosas de las maneras que usted no se puede imaginar. Yo vi anoche cómo el Señor le quitó eso a esa madre con su hijita. Con su hijita. Pero finalmente ella tuvo que doblar sus rodillas. ¿Se acuerdan cuando rezó el Padre Nuestro? Tuvo que tirarse de rodillas. Y yo quiero que tú sepas que si tú amas al Señor, Dios te va a quitar cosas que a Él no le agradan. A veces te las va a pedir, pero a veces te las va a arrancar. Porque te van a hacer daño. A veces las deja. Yo no sé por qué. Y algunas personas se las deja y otras personas se las quita. Es como el Señor las haga. Es como Él diga. Oh Señor, yo quiero que tú me sanes, pero sáname como la hermana fulana de tal. Porque a ella no le pasó nada. Oh, a ti te van a pasar por el fuego. Yo te sugiero que no le digas nada al Señor. Tú vas y se lo entregas y lo pones en las manos del Señor y deja que Él obre en ti. Clama a mí que yo. Eso es todo. No es que vayas a un gurú, no es que vayas a un profeta, no es que vistas un programa de televisión, es que fuiste a Cristo Jesús.
Por eso los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Estos escuchan mi voz, me aman, me siguen y me obedecen. Estos son los hijos de Dios. Yo no sé si usted me va a amar después de este culto o se va a enojar conmigo. Déjenme decirle, yo no sé por qué, pero cuando vienen estos fines de semana donde mucha gente se va de la iglesia y están de viaje y qué sé yo, es que vienen estos sermones. ¿Usted se da cuenta? Y yo le decía al Señor en la semana, ¿cómo va a ser? Hay que esperar que la iglesia esté llena de nuevo. Oye, recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo. Oiga, y mire lo que más adelante dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es importante que usted sepa que en primer lugar el Espíritu de Dios habla a su espíritu. Gente preguntando, ¿cómo es que el Espíritu Santo habla? Otros están confundidos como Satanás habla. Satanás habla a tu mente antigua. Antes de que tú vinieras a Cristo, ya había edificado fortalezas ahí. Y por eso es importante no estar en la carne, no estar en el yo, sino estar acá en la nueva creación. Porque si tú estás acá, le estás abriendo las puertas al diablo. Él sabe cómo tú piensas, Él sabe cómo tú reaccionas, Él sabe tu debilidad. Por eso dice la Biblia que todo el mundo está bajo tinieblas. La gente no entiende. Eso está ahí. El pecado todavía mora en ti y mora en mí. Es si le vas a abrir las puertas, sí o no. Y cuando tú decides caminar en el Espíritu, eso no tiene acceso. Usted y yo necesitamos aprender a caminar y mantenernos en el Espíritu. Y no irnos a la carne. Pastores, ¿cómo hago eso? ¿Usted cree que en un sermón yo le voy a poder enseñar a usted eso? Segundo lugar, ¿usted cree que ahora entiendo? El pastor le explicó en 20 minutos en la iglesia. No es eso. Yo sé mucho, yo escuché ese sermón. No. Yo escucho a la gente hablarme a mí. Yo escuché un sermón magnífico. Tú puedes escuchar 100 sermones si tú quieres. Si no estás entendiendo lo que te he dicho esta mañana, no es oír, es hacer. Hazlo, haz lo que dice la palabra, ponlo en práctica, ponlo por obra. Para que esto ocurra en tu vida. Y cuando tú empiezas a luchar con tu carne y tu yo y tu vieja creación, tú la vas a reconocer y llega un momento que te da miedo. Porque dice, la última vez que le hice caso a mi viejo hombre, me costó. Yo caí, yo no vuelvo a caer. Y así es que tú aprendes. Pero si tú no te metes en las aguas profundas del Espíritu, tú no aprendes eso. Pastor, ¿usted quiere que yo no vuelva a su iglesia? No, siga asistiendo a la iglesia. Pero yo quisiera tener más gente que se entregue a las profundidades del Señor. Segundo, ese versículo dice, el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuche usted. ¿Se ha dado cuenta en todos estos versículos la relación que hay entre el Espíritu Santo y usted y yo? Es una relación de amor. Es una relación profunda. Háblale al Espíritu Santo. Háblale a Jesús. Si no le hablas, no te contesta. ¿Usted ha pensado en las relaciones humanas? Una de las situaciones más críticas que tenemos en los matrimonios es cuando una esposa dice, mi esposo no me habla. Y yo le hablo y él me ignora. Está en el televisor, o está en el celular, o está en la computadora. Yo no sé dónde están los maridos, pero siempre están en algún sitio. Yo me paso en los juegos. Ahora no, estoy viendo el juego. Lo que pasa es que después de más de 30 años ya la mujer mía me da un break. De 8 a 9 hay que dejarlo tranquilo. Le hablo a las 9 de la noche. Porque uno pierde la sintonía, ¿verdad que sí? Se descomunica, uno se desconecta. Pero si usted es un marido joven y nuevo, aprende a hablarle a su esposa. Aprende a escucharle. Es un ser humano que se quiere relacionar con usted. Y por eso las damas salen heridas. Le estuve hablando por 3 horas y no me escuchó. Él no me entiende. Wow. Y si mañana la esposa va a hablarle, la esposa le dice, el esposo le dice, linda, pero es que hablamos ayer, ¿eh? ¿Qué es? ¿Que me vas a hablar todos los días?
Mi esposa y yo, desde que éramos novios, nos íbamos a hablar. Y pasábamos horas. La suegra mía siempre quería saber, ¿y dónde ustedes fueron? A hablar. Ay, pero que muchos ustedes hablan todos los días. Todos los días. Cuando usted habla con otro ser humano, usted va a desarrollar confianza. Porque usted le va a conocer. Cuando usted rehúsa hablar con otra persona, usted está creando desconfianza. No me dice, me esconde, no comparte. ¿Qué será lo que esconde? ¿Cuántas hermanas dicen amén? Yeah. ¿Usted entendió, caballero? ¿Cuántos caballeros entendieron lo que yo le estoy diciendo? No se preocupe que me voy a esconder bien escondido hoy. Si llama a mi esposa, le va a decir, yo no sé dónde está Luis, yo no sé. Pero hay que desarrollar una relación. La relación matrimonial no funciona si no nos hablamos. La relación con Papá Dios no funciona si no le hablamos. Háblale todos los días. Es que yo soy una persona de pocas palabras. Ok, pues. Tú sabes, cuando tú no le hablas a alguien, lo que pasa, la persona tampoco te habla a ti. ¿Es o no es? Bueno, cuando no me habla, yo tampoco le hablo. Entonces él está por allá y ella está por allá. Yo no creo que así debe ser. Y así no debe ser en tu relación con el Señor. Porque el Señor y tú, escucha ahora, escúchalo, abre tus antenas espirituales. Si el hombre y la mujer tienen que trabajar para llegar a ser uno, tú y yo tenemos que trabajar con el Señor para ser uno. Santo es tu nombre, Jehová. No fue por eso que Jesús oró, que fuéramos uno con Él. Entonces tú escuchas a la gente hablando como si fuera un mal matrimonio, ¿no? Oye, ¿qué te dijo el Señor? Yo no sé, porque Él a mí no me habla. Yo no sé, pero el Señor como que a mí no me entiende. Cuando usted da consejería matrimonial, usted escucha esa frase. Hay una mala relación aquí. Hay una mala relación. Y nuestra relación con Jesús es un matrimonio. ¿Sabe usted que estamos casados con Cristo Jesús? ¿Sabe usted que somos la esposa del Cordero? ¿Sabe usted que Él viene a buscar su esposa? Y eso somos nosotros. Y si usted no le habla al esposo, usted y yo estamos en problemas. No se divorcie de Cristo. Haga cualquier otra cosa, pero no se divorcie de Jesús. Termina el apóstol diciendo, en el versículo 17, que si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él. Hay que padecer, hay que sufrir. ¿Cómo, pastor? Dice la Biblia que hay que luchar contra el pecado. El pecado que mora en ti. Tienes que contender por tu fe. Dice el apóstol, acabé. He alcanzado. Gloria a Jesús. El que venciere heredará la corona de la vida. En esta mañana yo te exhorto a que perseveres en el Señor. No te rindas. Y aunque las cosas, como en la película Anoche, no luzcan muy lindas, muy bellas, persevera y sé fiel hasta la muerte, porque el Señor te dará la corona de la vida. La mamá de Anoche no sabía cómo Dios iba a responder y cómo la iba a sanar, y la sanó de una manera, no es que fuera espectacular. ¿A quién se le iba a ocurrir la manera que Él restauró a esa niña? Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son mucho más sublimes que nuestros caminos.
Entrégale tu vida, entrégale tus asuntos, entrégale tu matrimonio al Señor y deja que Él obre en ti. Ay, pastor, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él diga. ¿No fue eso algo que aprendió esa señora anoche? Ella quería una solución así. Ella se creía que se iba a montar en un avión y iba a enfrentar al doctor y el doctor la tenía que atender y el doctor le iba a curar ahí. El Señor le dijo, el doctor no cura a nadie. Aquí el que sana soy yo. Y cuando el nazareno se aparece y te tira de cabeza, tú te sanas. Dice, pero ¿cómo es posible que me caí de cabeza y me sané? Porque es como Dios quiera, no como tú quieras. Y Dios hace lo imposible. Lo que tú no te puedes imaginar, eso es lo que Dios va a hacer. Y Dios va a quebrar tu vacía, pero te va a rehacer en algo lindo y en algo hermoso. Yo espero que cada uno de nosotros terminemos siendo una mariposa. Los que no vieron la película, la mariposa estaba en la película y era el Señor vestido de mariposa. En esta mañana quiero pedir que cierres tus ojos, inclines tu cabeza en esta mañana y vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti, venimos a acudir a ti. Señor, no nos vamos a montar en un avión, no nos vamos a ir a Boston, no nos vamos a ir lejos, porque lo único que tenemos que hacer es ir a ti. Ir a ti. Y en esta mañana venimos a ti y te pedimos que nos cambie, que nos libere, que nos des vida, que nos hagas de nuevo. Señor, oro por los amigos y las amigas que están aquí en esta mañana, que tienen sed y vinieron en búsqueda de ti. Bendíceles, Señor, que cuando pasen a este altar, los ríos tuyos fluyan en su ser. Señor, en esta mañana muévete en cada uno de nosotros y toca nuestras vidas. Sana, libera y fortalece. Y aunque parezca imposible, tú eres el Dios que hace todas las cosas posibles. Por estas cosas oramos en esta mañana y las pedimos todas en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.